programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a este subprograma de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. En donde quiera que se encuentre, esperamos y le deseamos que esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento, iniciamos. Miren ustedes, para este programa, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Tendremos la participación de Andrea con su sección Andrea te lo explica. Hoy también vamos a contar, como es en todos los programas, con la presencia del profesor Gabino Berumen, así como de el abogado Eduardo Montaño, con su colaboración semanal de todos los jueves. Y desde luego también no puede faltar nuestro caricaturista de lujo, Júpiter, con su sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Y ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio, como todos los jueves, el profesor Gabino Berumen. Profesor, buenas tardes. Qué gusto, como siempre, licenciado Jerónimo. Aquí, cumpliendo y fiel a la cita. Un gustazo también, siempre tenerlo en el programa y que nos comparta sus reflexiones, sus opiniones sobre la información que fluye y que es mucha la que se genera todos los días y cada semana se nos juntan las cosas, profesor. Es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene la virtud de marcar la agenda día con día, y la agenda no nada más de su administración, sino la agenda política. Y bueno, pues mire, hay cosas interesantes, importantes en materia de confianza en lo económico. Le propongo y quiero retomar la información que dio a conocer el presidente del país respecto de las finanzas sanas que se cuentan y lo que tiene en caja, que asciende 1 billón, creo, de pesos, para ahorita poder solventar las cuestiones de la administración, los gastos. Y por otra parte también acaba de declarar el director de BlackRock de manifestar la confianza que se tiene a nivel internacional en nuestro país, de que es un lugar muy propicio para las inversiones, lo cual fue acompañado también por, se me escapa ahorita la otra persona que se refirió en ese mismo sentido, y también lo que comenta el ingeniero Carlos Slim, de que él espera que en los días que vienen también el salario pueda otra vez fortalecerse para el poder adquisitivo de toda la población. Así de que buenas noticias. Claro, y sobre todo nosotros podemos advertir que hay una actitud muy positiva de los mercados internacionales cuando hacen ese tipo de declaraciones, en donde hay una absoluta confianza en la inversión en nuestro país, porque hay estabilidad política.
hay estabilidad económica y sobre todo una administración muy pulcra basado en el ahorro. Entonces, cuando hay esos ingredientes de confianza y también una administración que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, como bien lo dice el presidente, el dinero no es del gobierno, es del pueblo y hay que cuidarlo. Entonces, cuando se tienen esas características de hacer que el dinero rinda, pues por supuesto que se pueden hacer grandes inversiones en infraestructura y atraer capital extranjero a efecto de que haya más empleo, haya más posibilidades de desarrollo, no nada más en el ámbito de lo que tiene que ver con la industria, sino porque también tenemos un asunto relacionado con el autoabasto, la generación de nuestros propios recursos, como es la cuestión de la gasolina, el diésel, el gas, que es el fundamento para que la industria tenga un excelente detonante y que no haya ese problema de estar viendo quién nos va a vender y a qué precio. Entonces, si nosotros logramos mantener esa forma de estar orientando todo lo conveniente a que haya una autosuficiencia energética, también tendrá que ir acompañada de una autosuficiencia alimentaria. Por eso es que hay que estimular también el campo para que no haya desabasto de ninguna especie en materia de granos y que tengamos posibilidades de estar teniendo una economía cada vez más boyante. Y sobre todo el tener el tema de el guardadito para resistir cualquier eventualidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos podido advertir? Que el peso mexicano es una de las monedas más apreciadas a nivel internacional. Incluso eso que genera confianza en los inversores y pues yo creo que vamos a tener un buen cierre de año. Y sobre todo también otro aspecto que genera también mucha certidumbre, que es las remesas. Entonces, los paisanos que viven allende la frontera norte, que hace mandar remesas, porque saben perfectamente que esas remesas, aunque no van destinadas a la cuestión gubernamental, pero sí a las familias para que tengan una mejor subsistencia. Circulante. Muy bien. Anterior, platicábamos sobre la reforma electoral propuesta por el presidente y bueno, pues sigue todavía este tema siendo objeto de debate actual y dentro pues ahorita de lo que se está presentando con motivo también de que se va a cumplir el 4º aniversario de la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de hacer una invitación a la población para una marcha el próximo 27 de noviembre y también lo hace con motivo de la defensa de la democracia. ¿Qué lectura le da usted a esta invitación por parte del presidente? Pues a mí me parece que el presidente lo está haciendo con el ánimo de despejar todas las formas de expresión falaz que tuvieron sus opositores, en el sentido de decir que al INE no se le toca, que el INE es intocable, que hay que defender al INE, que se pretende destruir el INE, que no puede ser
un fenómeno regresivo con esta destrucción del INE. Yo estaba analizando el discurso de José Woldenberg y la verdad es que no dijo nada, porque citó cosas que nosotros hemos podido señalar, que pues si bien es cierto que las instituciones no son perfectas, pues tienen que ser perfectibles, tienen que estarse generando cambios. Si fuera lo contrario, pues entonces sí estaríamos viendo una regresión en el sentido de decir, no, pues al INE no se le toca porque es intocable, cuando los que lo han dirigido son impresentables. Y quienes han dirigido el INE a partir de la creación como un órgano ciudadanizado, que fue el Instituto Federal Electoral, y que su presidente, consejero presidente fue José Woldenberg, pues la oposición dijo, pensaron, presentamos a José Woldenberg como único orador y él va a atraer la atención de todos y van a estar pensando como nosotros queremos que piensen, de que el INE no puede ser tocado por nadie ni por nada, no, al contrario, el INE hay que reforzarlo, hay que reconstruirlo, hay que, aparte de estar viendo que el INE requiere de ver cómo se maneja administrativa y económicamente, por gente honorable, por gente honesta. No es posible que los consejeros del INE ganen lo doble que el presidente de la República. Eso es una ofensa al pueblo, es una ofensa a la clase trabajadora. Esos recursos que le inyectan al INE, pues evidentemente no sabemos cómo están direccionados, cuando es una burocracia muy obesa, no nada más con sueldos estratosféricos. Yo estaba haciendo un comparativo, los trabajadores de base del INE ganan 7,000 pesos, mientras 7, 8,000 pesos quincenales, los que más, y el presidente del INE gana 260,000, más los aguinaldos, más las prestaciones, porque se les da gasolina, viáticos, viajes, tienen un porcentaje de manejo para sus alimentos, para gastos de comida, de restaurante, que rondan prácticamente más de los 3,000 pesos diarios. Entonces, eso es lo que, en eso es de lo que se debe de perfeccionar la administración del INE. Por lo tanto, si se llevara a cabo una reforma, hay que reformar al INE desde sus cimientos. Entonces, si se llevara a cabo una reforma, qué bueno sería que llegaran personas honorables. No estoy diciendo que José Woldenberg no haya sido una persona honorable. Se logró que fuera, junto con otros que estuvieron ahí, como Ortiz Pinchetti, el propio Krill, Santiago Krill estuvo en ese Consejo General del INE, obviamente propuesto por Acción Nacional. Y hubo un consenso cuando se eligió a José Woldenberg, porque era un académico respetado y respetable. Entonces creo que se tiene que reformar, se tiene que fortalecer a la institución. Por eso es que el próximo domingo, que está concitando el día 27, sí, a la marcha del presidente, es para fortalecer al INE, para fortalecer la democracia. Oiga, profesor, pues vaya que si ha levantado reacciones de diversa índole,
esta invitación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta marcha. Y en efecto, pues, no es muy común, y no sé, tomando ejemplos de otros presidentes en otros países que convoquen a su población a una marcha en su calidad de presidente y decidan tomar las calles. ¿Cómo ve esta reacción? ¿Usted cómo ve esta decisión de parte del presidente? Bueno, pues yo creo que va a ser histórica. Yo creo que va a ser histórica porque pues él es un hombre que a través de sus más de 30 años de lucha política ha logrado darle sentido a las manifestaciones populares, encabezando pues el que haya, el que se tome la calle, el que haya conciencia de la ciudadanía que lo sigue para que se logren los objetivos. Y en ese sentido, pues él siempre estuvo en contra de la imposición, estuvo en contra de las formas de cómo se manejaban los gobiernos anteriores, los regímenes anteriores, y esos regímenes anteriores sí eran autoritarios. Yo recuerdo que en el caso de cuando había expresiones del otrora partido único, se convocaba a todos los sectores del partido, el obrero, el popular, el partido lograba que todas las fuerzas vivas, como se les decía en aquella época, participaran. Pero ¿cómo eran esas convocatorias? Pues eran coercitivas. Tienes que ir, tienes que acudir al llamado de los líderes, y esos líderes pues hacían las cosas pues en contra de la voluntad de los que asistían forzadamente, no voluntariamente. Entonces yo creo que el presidente va a concitar que la ciudadanía vaya y se manifieste en defensa de lo que él siempre ha propuesto, defender la democracia. Y va a ser sin duda histórica esta manifestación del 27 de noviembre, porque tendrá mucho eco, así como es nuestro programa de Ecos de la 4T, pues efectivamente el presidente va a concitar las voluntades y yo considero que va a ser extraordinariamente, porque ya lo hemos vivido en el pasado. Yo recuerdo la marcha del desafuero, yo recuerdo la marcha cuando el fraude del 2006 y el plantón en Reforma, el plantón del Zócalo, pues ahí fueron casi 50 días y la gente resistimos, estando ahí, demostrando que sí había una clara empatía, una clara simpatía por el presidente, y bueno, el apoyo fue unánime. Y ahora que podemos ver en el pasado, pues este recuento que se puede hacer de la marcha de este pasado domingo, pues es una marcha llena de odio, llena de rencor, llena de coraje en contra de un presidente que ama a su pueblo y que ha hecho por los que menos tienen, y los que se manifiestan muy detrás de estos procesos políticos, pues están disgustados porque les ha quitado todas esas canonjías que tenían en el pasado. Pudiéramos pensar cómo era su participación. Si le solicitaban por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, que es el máximo consejo
de hombres de negocios. Ahora ya es Consejo de Hombres y Mujeres de Negocios. Pero antes era el Consejo Coordinador Empresarial. Y nada más le llamaban al presidente y al día siguiente ya tenían una cita con él y les concedía todo. Ahora no es así. Ahora, zapatero a tus zapatos. Tú eres hombre de negocios, dedícate a tus negocios. Y nosotros te daremos las formas para que puedas tener la libertad de desarrollar un negocio lícitamente, sin que tenga que ser la intervención del gobierno para que tú tengas pingües ganancias. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahora están muy disgustados porque no se ven favorecidos por el régimen. Entonces, yo creo que va a tener el presidente una amplia convocatoria, amplísima manifestación de apoyo en favor de la democracia, porque hay que reformar al INE. Fíjese que se viene una interesante, muy interesante oportunidad para más de algún mexicano que en su momento lo acompañaron en sus marchas como opositor, y pues ahora lo van a poder realizar quien lo acompañe ya como presidente del país. Claro. Muy interesante. Mucho, muy interesante. Ya también por parte de el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, por parte de Morena, acaba de pronunciarse en el sentido pues de que ya en la próxima semana, inclusive también ya leí información de que la Comisión de Puntos Constitucionales se acaba de declarar trabajos permanentes para poder procesar la iniciativa de reforma presidencial respecto de lo electoral. Pues sigue caminando, sigue la ruta. Sí. Ahí hay un asunto que se tiene que, quiera o no la oposición, abordar, en razón de que la iniciativa de reforma a la cuestión electoral pues tiene que darse en un marco de pluralidad, y si no quieren hacer ellos una participación proactiva para que haya esa reforma, pues entonces quiere decir que ellos quieren que siga el sistema de corrupción y de personajes impresentables como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, para que ellos le sigan rindiendo a quienes los ponen, a quienes los imponen, a través de las cuotas de partido, cuotas para los cuates. Entonces yo creo que en ese sentido pues deben de participar responsablemente, porque recordaremos que siempre su discurso es oponerse a todo, por todo y para todo. Entonces hoy yo estoy viendo que el PRI se vuelve a aliar con Acción Nacional y con lo que queda del PRD para ver la posibilidad de que no camine la reforma, pero se tendrán que ver algunos asuntos que tengan que ver con la cuestión del financiamiento al INE, cómo se estaría manejando la cuestión de los diputados de representación proporcional, porque ese es parte de lo que ellos arguyen, que no debe de limitarse esa figura, porque entonces quedarían expuestos a no ganar por el principio de mayoría relativa los distritos electorales y los escaños en el Senado. Las curules en el legislativo, la Cámara Baja, y los escaños en el Senado. Entonces ese es el temor que tienen, que en una reforma de esta naturaleza ellos se queden chiflando en la loma. Entonces
por eso es que se oponen a la reforma de la ley electoral, porque pues quedarían muy en desventaja. Y bueno, el asunto es que yo creo que la reforma tiene que caminar, tiene que darse, si no es como el Ejecutivo Federal la presenta, sí tiene que ser con algunos matices, pero que se tiene que ir perfeccionando el modelo de este INE, del actual INE, que no es un INE que de veras sea garante de que los ciudadanos se vean fielmente representados, en el que su voto cuenta, porque pues el voto de un ciudadano de cualquier clase social cuenta igual que uno de los que están en la cúspide, machichones. De los machichones. Y bueno, por ejemplo, qué lamentable es ver expresiones de odio que dicen que el presidente es un dictador, y todo el mundo tiene la posibilidad de emitir diatribas en contra de él, como la personita que le dijo indio de Macuspana pata rajada. Sí. Si viviese esa personita en una dictadura, pues inmediatamente estuviera siendo juzgada por improperios a la autoridad, a la máxima autoridad, y todavía con calificativos muy, muy groseros, y de esa manera también otras personas que iban haciendo alarde de su vocabulario llano, raso, y que pues para mí eran perfectamente personas pagadas para que hicieran eso. No creo que haya ese tipo de expresiones en el pueblo que hoy por hoy se está viendo favorecido con programas sociales que van enfocados al mejor resultado en cuanto a su ingreso familiar, y que haya expresiones de esa naturaleza denostando al presidente, que sin duda es hasta complaciente, y que le manda siempre al pueblo el saludo más fraternal. Entonces no creo que haya objeción ahora en este proceso para que camine la reforma de parte de se requiere para una reforma constitucional las 2/3 partes, pero para que se puedan hacer algunas modificaciones al articulado de las leyes secundarias, pues puede ser con el 50% más uno. Entonces creo que por ahí puede ir caminando la reforma, y se pueda generar un proceso de evolución en un Instituto Nacional Electoral y de Consulta. El INEC. Que se transite ya para eso. Que se transite para que también esté garantizado que si hay una iniciativa de consulta popular, se lleve a la práctica, y que el instituto la genere para que tenga confianza. Pero además también que no haya esos impresentables marchando, por ejemplo, personas que han sido los principales defraudadores, como Roberto Madrazo en 1994, cuando él fue candidato a la gubernatura de Tabasco, y que se demostró que había sido un gran fraude electoral su ascenso a la gubernatura de Tabasco en 1994, y que él fue siempre un gran defraudador de la democracia. Bueno, pues cosas veredes, así las cosas, profesor Camino. Vamos a esperar la siguiente semana a ver qué sigue dándonos estos temas que hoy abordamos, y que nos compartió sus puntos de vista, sus reflexiones. Le agradezco. Al contrario, siempre un gusto, y aquí puntual a la cita.
Vamos a un corte, regresamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en un nuevo video. Yo soy Andrea, de Andrea Te Lo Explica, y te preguntarás por qué inicié este video tan formal. Pues porque otra vez hablaremos de este tema tan controversial de los últimos días, y que es la reforma electoral. Ya en los videos pasados te hice un breve recorrido por la historia electoral y la democracia en nuestro país para que pudieras hacerte una idea de cómo es que fuimos evolucionando tropezón tras tropezón, de cómo es que en un principio a la ciudadanía no se le tomaba en cuenta para decidir quién iba a regir el país como presidente de la República. Vimos también cómo a través de luchas, manifestaciones y una cantidad enorme de vicisitudes que tuvimos que pasar para lograr tener un organismo que fuera verdaderamente democrático, que nos tomara en cuenta y nos garantizara unas elecciones limpias. Pues bien, si seguiste los videos anteriores, te pudiste dar cuenta que cada vez que llegaba un nuevo gobierno se reformaban una buena cantidad de leyes electorales, supuestamente para lograr esa tan anhelada democracia. Y digo, supuesta, porque, como es bien sabido, a pesar de dichas reformas, los gobiernos y los partidos hicieron las leyes a modo para beneficiarse en cada elección, haciendo parecer que habíamos ganado terreno y conquistado la democracia pura. Sin embargo, esto no ha sido del todo cierto, y nada más alejado de la realidad, y en la práctica las cosas han seguido casi igual. Así que te invito a que me acompañes al siguiente video para que Andrea te lo explique. Bien, miren, ya estamos de regreso. Qué bueno que continúa con nosotros y ya se encuentra en el estudio, como todos los jueves, con su participación semanal, el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Jerónimo. ¿Cómo está? Siempre. No, también a mí me da mucho gusto saludarlo, maestro, y Gracias. contar con su presencia para al público, a nuestra audiencia que nos sigue, siempre compartirles sus reflexiones, sus puntos de vista sobre los diferentes temas de relevancia tanto en el país como aquí en el estado. Así de que, ¿hoy qué tema quiere que compartir? Platiquemos del presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, maestro, adelante. Creo que es un tema muy actual. Miren, su servidor es consejero del Centro Universitario de Tonalá. El lunes pasado tuvimos una reunión con el rector general vía virtual. Sí. Todos los centros universitarios, preparatorias, y sobre todo pues se trató del presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Yo no tengo una habilidad en finanzas, pero sí sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Y el rector hablaba precisamente de una realidad que comienzan a ahogar las finanzas de la Universidad de Guadalajara por falta de un presupuesto justo. Hablamos de un presupuesto justo precisamente que cubre las necesidades de la educación superior en Jalisco, en este caso de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene una red universitaria que ha beneficiado a la población jalisciense. Es decir, de Colotlán ya no se vienen a Guadalajara, tienen sus carreras. De Tepatitlán ya no se vienen a Guadalajara, tienen sus carreras de acuerdo a sus necesidades. La costa. En fin, la universidad es un detonador del crecimiento y del desarrollo en el estado de Jalisco. Y para que haya una educación de calidad y de calidez, se ocupa el dinero. Sin dinero no se puede transitar en los caminos de la educación superior, en los caminos de la educación pública. La educación pública precisamente tiene un financiamiento importante de los recursos del pueblo. Y esos recursos van desde el estado de Jalisco, en su gobierno, como en el gobierno federal. Comentaba el rector que hay precisamente un vínculo, un convenio entre el gobierno del estado, entre la Universidad de Guadalajara y entre el gobierno federal. Un vínculo que las finanzas, los presupuestos son
recuerdo mis clases de matemáticas, directamente proporcional. Es decir, si el presupuesto del Estado, donde el Estado en ese convenio está obligado a dar el 48% y la Federación el 52%, sube su presupuesto. Pero si el presupuesto baja, la Federación también baja su presupuesto. Y ese problema repercute en la parte más sensible de la educación, los jóvenes. Los jóvenes que buscan precisamente un futuro mejor. Los jóvenes donde un día también yo fui joven, ingresé a la preparatoria, la universidad me abrió las puertas en la preparatoria. Tuve la oportunidad de ingresar a la Facultad de Derecho, entonces Facultad de Derecho. Posteriormente tuve la oportunidad de ingresar a una maestría de la Universidad de Guadalajara, donde usted y yo somos de la generación. Somos de la generación, ¿no, maestro? Y que el otro día lo vi en la fotografía, pues es un niño usted y su hermano Eduardo. Eran los por allá chiquillos. de la generación 95-97. Exacto, de Juan Manuel Durán Juárez. Así es. Y me dio mucho gusto verlo en ese recuerdo de fotografía de generación. Porque en los caminos de la vida, pues fíjese, curiosamente hasta hoy compartimos, platicamos, pero también hemos fortalecido una amistad en pocos días. Claro. Muy importante. Y ese punto pues de la universidad, me interesa mucho reflexionarlo con usted en su programa de la 4T. Porque también al gobierno federal le interesa la educación pública de calidad. El presidente de la República también se ha esforzado porque las universidades públicas administren sus recursos con su propia autonomía correspondiente, Sí. pero tal como lo hace la universidad, bien. Y entonces, si el gobierno del estado de Jalisco comienza a arañarle los recursos necesarios que necesita la universidad, y después con situaciones o explicaciones políticas y no financieras, trata de manejar una mentira y decir que estamos mejor que antes. El rector en lo comparativo hacía un análisis desde el 2019 hasta el 2022 y el presupuesto 2023. Lo cual en ese análisis nos pone precisamente en el presupuesto por alumno. Le podemos hablar un nombre, no sé si me equivoque, per cápita por alumno. Y a la Universidad de Guadalajara, en el presupuesto por alumno, le toca el penúltimo lugar de 32 universidades públicas. Las butacas cuestan, las aulas y su mantenimiento cuestan, la profesionalización docente cuesta. Decía el maestro Juan Solórzano Anguiano, en la vida y en la economía no hay lonche gratis, todo cuesta. Y en ese costo per cápita por el Estado correspondientemente, no se puede limitar el futuro de la juventud jalisciense. Porque el futuro de la juventud jalisciense está en la educación. Sin educación no hay futuro. Sin educación no hay desarrollo. Sin educación no hay conocimiento. Sin educación no hay pensamiento crítico y pensamiento reflexivo. La educación es la matriz de la humanidad. La educación es el desarrollo del ser humano dentro de un humanismo, dentro de un concepto científico, exacto, biológico, pero también dentro de una educación científica, jurídica, social. Los abogados nos debemos a este proceso de educación. La universidad, sus profesores, su claustro, sus instalaciones, su currícula, su vida institucional nos formó. Y nos formó para defender la vida, pero también para defender el derecho. Nos fundó para defender la libertad y sus valores con la que lleva consigo la libertad. Porque la libertad no solamente es que a uno lo detengan y lo priven de la vida. La libertad es cuando un trabajador lo despiden de manera injustificada
y atentan contra su libertad, atentan con su patrimonio, atentan contra su persona. La libertad es como parte importante de lograr ese equilibrio de dignidad entre el capital y entre el trabajador. Y que sea un desarrollo importante dentro del proceso y los valores correspondientes del Estado y del ser humano. Eso es lo que tenemos que defender en las aulas. Eso es donde tenemos que generar una conciencia crítica, sobre todo al gobernador del Estado. Al gobernador del Estado que está empeñado precisamente en lesionar el futuro de la juventud jalisciense. No es el futuro de una mole de piedra, es el futuro de seres humanos que acuden a las aulas para un mejor mañana. Porque el que acude a las aulas para un mejor mañana en la carrera de medicina, en la carrera de derecho, se hace autosuficiente. Y cuando genera esa autosuficiencia a través de una emancipación, oiga, es generador de una célula importante en la sociedad, de la familia. Y esa familia es parte importante de un proceso reproductivo de carácter social, de carácter económico, de carácter cívico y de carácter profesional. Y yo siento que por ahí el señor gobernador debe de sensibilizar, y debe de sensibilizar y dar a la universidad un presupuesto justo sobre todo para que la universidad se desarrolle y sea parte de una oferta educativa donde los jóvenes hacen miles de solicitudes a una carrera. Por ejemplo, en Derecho. Medicina. En medicina, que esos son los puntos, ¿no? Claro que hay una libre competencia. Y sabemos perfectamente que en esa libre competencia, pues existe un examen de conocimientos. Existe un promedio. Y esa suma de examen de conocimiento y promedio se da y entra el mejor. Y el mejor entra precisamente porque son las condiciones. Qué mejor que la universidad abriese sus puertas a todo el mundo, pero no hay presupuesto para todo el mundo. Mas, sin embargo, en la universidad, la cobertura preparatoria está al 100%. Sí. No en licenciaturas, pero en preparatoria sí mantenemos lo que usted dice, universalizada al 100%. Y en esto, precisamente, educación media superior fortalece el campo del conocimiento y las habilidades también del pensamiento. Pero ¿para quién? Desde la preparatoria a la licenciatura. Para el capital, para el trabajo, para la sociedad. El médico se institucionaliza, pero también ejerce su medicina privada y genera un recurso propio que mejora su calidad de vida. Los abogados también nos institucionalizamos, jueces, magistrados, ministerios públicos, actuarios, etc. Pero los que no ejercemos, el litigio. Y un litigio abordado precisamente en servicio a la comunidad, porque el que se recupere el salario del trabajador, las vacaciones del trabajador, los meses constitucionales del trabajador y todas las prestaciones que el trabajador, es un equilibrio social entre capital, trabajador y humanismo, que es importante. Pues esa es la enseñanza de la universidad. Y es una cuna de conocimiento importante, donde precisamente damos todo para el joven talentoso. Y la universidad forma talentos en el arte, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, y sigue su crecimiento, ¿no? Y compite certificando profesores desde un sistema nacional de investigadores hasta un perfil PRODEP
que precisamente certifica la propia Secretaría de Educación. Pues muy bien, maestro, solamente resta pues esperar y hacer votos para que finalmente se reflexione, se recapacite por parte de los que están dentro de ese convenio obligados a proveerle de recursos a la universidad y le entreguen lo suficiente para que las actividades que desarrolla la universidad no se vean afectadas por ningún motivo. Para mis nietos sobre todo, y todavía para sus hijos. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Damos un corte, regresamos. Qué bueno que sigues conmigo. Eso significa que sí tienes curiosidad por conocer esta reforma electoral y por qué es tan importante que se lleve a cabo. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que todas las leyes son perfectibles, que siempre habrá un punto de mejora y sobre todo en una sociedad cambiante como la nuestra, que cada vez va requiriendo modificaciones para que la sociedad funcione y cubra las necesidades de todos. Si bien dice un dicho que lo que está roto no lo compongas, no es del todo cierto, pues como ya te dije, la sociedad demanda cada vez más cambios que garanticen el bienestar. Y eso le ha pasado al INE. Este se ha convertido en un organismo muy oneroso que cada vez devora más y más recursos de manera indiscriminada, que se ha perdido y engolosinado de poder y control. Se toma atribuciones que no le competen de manera directa, sobre texto de la legalidad. Y en algunas ocasiones se olvida incluso de la misión para que fue creado. ¿Y por qué te digo esto? Descubrámoslo en el siguiente video. Ya estamos de regreso, gracias, qué bueno que continúa con nosotros y se encuentra también ya aquí en el estudio el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes. Amigo Jerónimo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, reflexionando con tantas cosas que nos llegan, que estamos viendo, ¿verdad? Quizá hasta debemos sentirnos afortunados de vivir esta época, porque suceden muchas cosas que están cambiando. La vida diaria a nivel local, nacional, mundial. Entonces, pues uno a veces no lo entiende, a veces no lo comprende. Pero hay que comprenderlo, hay que buscar la manera de entender, porque eso es precisamente cómo nos vamos es la oportunidad para entender nuestras vidas en comunidad, en nuestro país y en la política, en la cultura, en la historia, en todos los aspectos, ¿no? En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, él señala que vivimos tiempos estelares. En palabras de él, por lo que acabas de comentar. Y Eduardo, pues ¿qué tema hoy nos traes? A ver, pues, ¿por dónde quieres entrar? Había tomado desde hace algunas oportunidades el tema de la cultura y me gustaría hablar respecto de lo mismo, de la misma, cómo fue conformándose nuestra cultura, cómo ha ido conformándose después de, pues, 500 años, ¿no? Adelante, por favor, Eduardo. Habíamos comentado en veces anteriores cómo en la llegada de los primeros navegantes, lo que ellos llaman su descubrimiento de América, que muchos estamos en desacuerdo con esa definición, pero a partir de su llegada, en 1492, se inicia una nueva era, pero no es una nueva era nada más aquí en las costas mexicanas o en Mesoamérica o en los territorios que después se llamarían México, primeramente Nueva España y luego México, ¿no? Esta llegada de estos expedicionarios primero, luego soldados y luego grandes grupos de población que emigraron, va creando un cambio aquí en nuestro país, en lo que ahora es México,
entonces no se llamaba así. Y un cambio cultural, un cambio de vida, un cambio político, un cambio incluso de formas de existir, de formas de relacionarse, de formas de hablar, de comunicarnos, de valores, nuevos valores. Y es un proceso que se va dando cuando llegan, conquistan, destruyen la estructura que existía, y esta va siendo sustituida poco a poco, primero desplazada los grupos que habitaban aquí, los mexicas, incluso los tlaxcaltecas y de todas las regiones de nuestro país, van siendo desplazados, van siendo mediatizados, van siendo dominados, y a eso se le conoce como la conquista, ¿verdad? La conquista, y luego viene la colonización, una colonización que va operando en todos los ámbitos de la existencia del ser humano, en la cuestión alimentaria, en la cuestión militar, en la cuestión educativa, en la cuestión espiritual. Se van imponiendo nuevos modos de vida, nuevas formas de pensar. Pero a la vez, así como se va mezclando, van haciendo una nueva cultura con el pensamiento, con la forma de vida que es traída por los europeos, y se va mezclando con los que aquí habitaban. Se va generando un nuevo lenguaje, se va generando una nueva forma de relacionarse con la tierra, de relacionarse entre los grupos sociales, de relacionarse con la creación, ¿verdad? Entonces, a la vez de que se le van transmitiendo e imponiendo nuevas formas de vida, nuevas formas de alimentarse, nuevas formas de pensar, también se le va extrayendo al habitante, a los indígenas, se le van extrayendo su conocimiento, se va extrayendo y se va empezando a sustituir, ¿verdad? Cuando llegan los españoles, los que después llamaríamos españoles, y descubren que existían aquí riquezas, cuando ellos llegan, descubren que existen riquezas y empiezan a extraerlas. ¿Por qué decía al principio que hay un cambio no nada más local o regional o continental? Es un cambio que tendrá poco a poco repercusiones en todo el mundo conocido, ¿verdad? Las consecuencias de la llegada de los europeos a América tendrá consecuencias en todo el mundo, porque empezará a cambiar la situación en Europa en relación con su comercio, con su cultura, con sus relaciones políticas entre los grupos. Se irán empezando a conformar nuevos países, empezará a desplazarse ese sultanato, ese control musulmán que existía sobre el Mediterráneo, porque poco a poco los peninsulares, los que después serían españoles, empiezan a obtener riquezas de América, extraer minas, extraer productos naturales y muchos tipos de productos, sobre todo alimentos, que empiezan a llevar a Europa, y poco a poco van
conformando una nueva sociedad, un nuevo país, y empiezan a preparar ellos lo que pues ellos denominan recuperar el control de la península y constituirse como país. Lo que tendrá consecuencias en el mundo musulmán, lo que tendrá consecuencias en Oriente y sobre todo en América. En América, que primero se va dando poco a poco después de la conquista eso que conocemos como la colonización, una colonización que va imponiendo y va transformando a la sociedad americana, a nuestros pueblos, hayan sido heterogéneos, hayan sido enemigos, hayan sido con diferentes creencias y culturas y en algunas zonas más desarrollados que otros, pero existen cosas nuevas que van surgiendo de esa conquista como algo que se ha transmitido y ha llegado hasta nuestros días con una gran fuerza. Por ejemplo, a la llegada de ellos empieza a generarse unas nuevas relaciones y valores sobre las personas. Empieza a surgir lo que ahora conocemos como el racismo, por ejemplo, ¿verdad? Antes de la llegada de ellos, de los europeos, no existía el racismo, no existían clases, no existía distinción por color de piel, no existía discriminación por las creencias, no existía esa dominación que después se va dando, que después se podrá tratar en lo particular tema por tema, cómo se va imponiendo, cómo se les impone a los habitantes de aquí una conciencia de inferioridad, una conciencia de que son menos personas, menos valiosos que los peninsulares que llegan, ¿verdad? Y todo se refleja en el manejo de la propiedad, el nacimiento del concepto de la propiedad, el intercambio de productos, el comercio, el control militar, la producción de ciertas cosas y productos que aquí pues no se podía, tenían que ser importados de Europa. Entonces, esa nueva cultura que van haciendo se va empezando a definir y va a iniciar un periodo muy largo que nosotros lo contamos como 300 años, ¿verdad? Lo conocemos como el periodo de la colonia, pero es una colonización no nada más en un solo sentido, es en todos los sentidos. Hay algunos pensadores, hay un filósofo muy importante, mexicano, argentino, que habla sobre, han iniciado, existe una corriente de pensamiento en América que tiene que ver con una nueva visión que entiende cómo fue que se dio la colonización y con ello nace la modernidad, el mundo moderno. Por eso digo yo que las repercusiones que se dan a partir de la conquista, a partir primero de la llegada de Colón y posteriormente la conquista y la colonización, van a ser el nuevo periodo de vida de la sociedad mundial. Sí, la modernidad es una forma de conocer nuestra época, ¿verdad? Hay una visión
que ahora se le denomina eurocéntrica. Es una visión que se da desde Europa hacia el mundo, que inicia precisamente con la conquista y con la modernización. Una visión en la cual Europa, a la vez que se va conformando como una entidad, como entes, primero España y luego poco a poco va desarrollándose el norte de Europa, tanto que después de unos cuantos años España misma será desplazada por la nueva Europa, ¿no? Que sería Alemania, Holanda y Dinamarca, que vienen a sustituir esa supremacía que en una época tuvo España, una vez ya conformada, una vez habiendo, según ellos, recuperado el territorio, conformándose como una nación. Surgirán posteriormente entidades como Alemania, entidades como, te decía, Dinamarca, Holanda, y una potencia marítima muy poderosa que va a desplazar a España, que es Gran Bretaña o Inglaterra, ¿verdad? Entonces, con ese fenómeno que abarca varios años, que se da, que repercute, que tiene un desarrollo en América, pero también en Europa y en el resto del mundo, que es primero el descubrimiento no de América, es el descubrimiento del Atlántico, que es el nuevo centro mundial de comercio, por ejemplo, de transportación de productos, posteriormente de esclavos, el intercambio de conocimientos, los conocimientos que vienen de Europa y los conocimientos que se van a Europa, los conocimientos que de Asia son llevados a Europa, que servirán posteriormente para fortalecer esa modernidad, conocimientos del pensamiento oriental, por ejemplo, de los pueblos chinos, del Irán, del pueblo persa, pues, la India, todo ese conocimiento, lo que valía, lo que servía, lo que era utilizado para ir fortaleciendo la modernidad en Europa, será extraído. Y ahí hay no nada más una colonización y una sustracción de la riqueza material, sino también de la riqueza del pensamiento, de la riqueza de la filosofía, se extrae, que servirá para el propósito del pensamiento europeo, ¿no? Entonces, todo eso va generando una idea eurocéntrica. Es Europa el centro del mundo, es Europa prácticamente el centro del universo. Todo se genera en Europa y todo el conocimiento se concentra con ellos, las universidades europeas, las bibliotecas, las invenciones, todo va generando esa visión eurocéntrica que hasta la fecha, en todo el mundo occidental, en todo el mundo moderno, está establecido en las propias universidades, en todas las universidades del mundo, de África, de Oriente, de América, de Sudamérica, de todas partes, el conocimiento se enseña de la misma manera. La visión europea de la historia, la visión europea del conocimiento, de la filosofía, todas las ciencias son vistas desde una óptica europea. Pero ¿dónde queda el conocimiento que existía en los pueblos americanos?
¿Que acaso no pensaban? ¿O dónde está el conocimiento de los pueblos chinos? Del pueblo chino. ¿Dónde está el conocimiento de la India? ¿Dónde está el conocimiento persa? El conocimiento, como dice este filósofo, el conocimiento bantú de África. Que solamente La visión europea centrista. es válida. Solamente el conocimiento europeo es válido. Oye, Eduardo, dejas esa reflexión en el aire y ¿por qué no en el siguiente programa Claro. nos apoyas y Claro. con esa participación? Claro. Para efectos de que por razón de tiempo ya se nos vino el programa encima, que quiero pedir que te quedes para ir a la parte final, a la conclusión del programa. Vamos a ir a la otra parte del estudio que más le gusta a nuestro caricaturista. Vamos al Rincón de Júpiter. De esa manera llegamos a la conclusión de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Eduardo, muchas gracias. Jerónimo, gracias a ti. Nos estaremos viendo aquí el próximo Por programa. escuchar. Les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Ecos de la 4T. Los esperamos.